primero que todo agradecer la invitación para poder participar en este panel, en este Rumbo Perumín 2021. Bueno, para comenzar la presentación que se titula Perspectivas mineras y una mirada hacia una década o qué va a pasar dentro de una década post-COVID-19, me aprovechan de confirmar si se está viendo la presentación. Estamos viendo, Francisco. Perfecto, muchas gracias. Aprovecho de pedir perdón primero que las slides están en inglés, pero bueno, es parte de cómo nosotros internamente preparamos estos documentos. Entonces, rápidamente la agenda para cubrir el día de hoy es, en esta presentación, es una mirada global a qué ha pasado en el mundo en el último año, en los últimos meses, particularmente en el rally que hemos visto los precios de los commodities. Por otro lado, también ver qué está pasando en los tres grandes, quiere decir China, Estados Unidos y Europa, en cuanto a infraestructura y estímulos que hemos visto que están un poco guiando el crecimiento y también qué va a pasar con el mercado commodity el próximo año. Después, ver un poco la relevancia que está tomando el tema ESG o medioambiental, social y de gobernanza, y particularmente los vehículos eléctricos en esta revolución que probablemente va a significar un cambio de paradigma. Algunos creen en respecto a la demanda de ciertos commodities. Y para cerrar, obviamente, entrar un poco más en detalle sobre el mercado del cobre y la posición de Perú en para concluir con algunas conclusiones finales. Entonces, yendo al primer punto, y ha sido tocado quizá en parte de alguna de las ponencias anteriores, quizás nos acostumbramos a ver toda la situación que estamos viviendo con cierta normalidad, pero en realidad a veces nos olvidamos de dar un paso hacia atrás y darnos cuenta que en realidad estamos en una situación muy, muy anormal si lo miramos en un contexto incluso de más de 100 años. Estamos en una situación, en la pandemia nos ha llevado a una situación de crisis, no solo sanitaria, pero también económica, que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión. Como se ve en este gráfico, en el fondo el 2020 se vio la caída porcentual de GDP o de PIB más grande en los últimos 40 años. Y también, eso sí, se está viendo, tiene una respuesta también que a la fecha esperamos que el año 2021 el crecimiento a nivel global sea de 5,9%. Esto quiere decir que también se va a ver la mayor recuperación que se ha visto en los últimos 40 años. Entonces ha sido una crisis que, si bien no alcanza los niveles, que supera los niveles de las últimas crisis, como la crisis financiera del 2008, no alcanza a estar a los niveles de lo que vimos quizá a principios de siglo, pero lo que es destacable es la rápido recuperación que se está esperando de esto y un poco lo que vamos a revisar ahora, cuáles han sido los fundamentos de esta recuperación, pero también dónde están los commodities, particularmente los metales que son más relevantes tanto para Perú como para la región, por ejemplo. Yendo a esto, particularmente yendo a los precios, como se muestra en este gráfico a la izquierda, que lo que presenta es un índice de distintos precios de metales. El año enero de 2020 es el 100, quiere decir que bajo 100, precios más bajos respecto a 2020 y sobre 100, precios más altos. No hay ninguna sorpresa que muchos hemos visto que luego de una abrupta caída en el primer el primer trimestre del año 2020, cuando la pandemia alcanza niveles globales, hay una caída abrupta de precios de los metales base como cobre, zinc y plomo, y luego una rápida recuperación que nos lleva al rally que particularmente el cobre ha sido el que ha crecido de manera más espectacular, alcanzando niveles récord de precios. Ahora, ¿cuáles fueron un poco los drivers de esto? Y la gran pregunta que muchas personas están haciendo es que si estamos o no dentro de un superciclo y si esto va a continuar. Primero, quizás destacar algunos drivers más bien macro que llevaron un poco a este crecimiento bastante inesperado de los precios de commodity. Por un lado, una recuperación continua, particularmente muy rápida en China inicialmente, pero luego un crecimiento sistemático muy potente, por ejemplo, el último semestre en Estados Unidos. Una recuperación quizás más rápida de lo esperada y muy enfocada, producto de la pandemia, de la condición propia que estamos todos encerrados en nuestras casas, en el alto consumo de bienes durables o de bienes de consumo, que eso hizo que pusiera mucha presión sobre la cadena completa de suministro, tanto lo que se vio también con el tema de los cobros de embarque, la saturación de puertos, escasez de algunas cosas, como por ejemplo los chips que eran para automóviles, etcétera, etcétera.
Entonces eso generó un rápido crecimiento muy apalancado en la demanda de este tipo de cosas, que por otro lado esto fue creando ciertos miedos e inflación, que es un punto que vamos a tocar más adelante. Como dije anteriormente, China un rol muy importante inicialmente en esta recuperación, muchos estímulos, tanto monetarios como fiscales, en las distintas economías del mundo, tanto las principales como otras. También hubo una caída, una depreciación del dólar, lo que también es un impulsor hacia el aumento de precios de commodities. Y por otro lado también hubo aspectos micro, más de la oferta y demanda propia de los metales. Por un lado hubo disrupciones y cierres en algunas faenas productoras, lo que provocó ciertos problemas. En el caso de Perú particularmente fue bastante evidente en el caso del cobre. Por otro lado, hubo inventarios de muchos metales, incluido el cobre, por ejemplo, que estuvieron en sus niveles más bajos en muchos años, lo que eran temas micro de oferta y demanda de los distintos commodities que también hicieron subir los precios. Y finalmente hubo una ola de especulación, tanto de inversionistas por un miedo a la inflación que mencionaba anteriormente y hasta debilitación del dólar, que buscaban refugiarse en otro tipo de instrumentos alternativos donde los commodities tienden a ser uno de ellos. De hecho, el oro, como se ve en este gráfico, fue el que primero tuvo este rally de precio, incluso desde principios del año 2020. Y por otro lado, otro sentimiento especulativo hacia qué es lo que significa la economía verde, qué es lo que significa la demanda de nuevos metales para utilización en energía verde, llámese desde vehículos eléctricos hasta energía renovable, etc. Y a esto se le suma un poco los distintos anuncios que se han hecho, que vamos a revisar algunos en las láminas, como también el hecho de que va a ocurrir la COP26 en un tiempo más este año, lo que bien podría generar cierta especulación de qué va a pasar ahí, qué compromisos se toman en ese momento. Entonces, por así decirlo, esta coctelera de eventos ocurren, y lo que no necesariamente significa que estemos en un superciclo, sino que más bien en un ciclo de negocio muy puntual, con muchas cosas que fueron ocurriendo en paralelo, y que sin embargo algunas de estas no necesariamente se van a sostener en el tiempo, particularmente los drivers asociados a la especulación, que van a tener probablemente alguna baja, como también qué es lo que estamos viendo en términos de recuperación macro y qué está pasando en algunas de las economías más importantes en este momento, sumado además en que la cadena de suministro de commodities en general se disminuyen los miedos a poder tener posibles disrupciones, y hay hartos proyectos, varios proyectos que están entrando en el pipeline ya de construcción y pronta operación. Ahora, todo esto es difícil, no es fácil tener una bola de cristal y uno anticipar qué va a pasar realmente. De hecho, esta visión muy optimista que teníamos hace algunos meses, en el último par de meses, como vemos en este gráfico que va desde junio a agosto, hemos visto que las cosas han cambiado un poco. Este rally de precios se ha habido un poco frenado en algunos commodities. Aquí lo que quería recalcar era particularmente cómo se ha desempeñado el dólar, que ha tenido un crecimiento que es la línea más negra, más oscura, que es un dólar indexado, pero una forma de decir que el dólar ha ganado valor. Particularmente en agosto vio un crecimiento de 1,7% comparado con otras monedas en el mundo, y ligado también, muy ligado a los commodities, como algunas monedas que están muy ligadas a los commodities, como en el caso de los reales en Brasil y el caso del dólar australiano, se han visto, como se ve en el gráfico, impactados negativamente, principalmente por lo que ha pasado con el precio del hierro, por ejemplo. Entonces, esto también sumado a que hay mucha especulación ahora que ha cambiado, o sea, se ha cambiado un poco del miedo inflacionario y se está poniendo como un término que usan, el hawkish, que en el fondo quiere decir que se están poniendo quizás freno a este proceso expansivo monetario, y ya se está apuntando que probablemente va a haber un freno a este intento de expansión monetaria, que en un principio se pensaba se iba a dejar llevar, por así decirlo, la inflación. Al parecer, dado el último resultado, la Fed está tendiendo a entender que va a frenar ese proceso expansivo, lo que controlaría la inflación, y por otro lado activaría su proceso de disminución de compra de activos, lo que favorecería el dólar y lo que impactaría negativamente posiblemente a los commodities. Por otro lado, otro impacto que hemos estado viendo recientemente es qué ha pasado con la variable delta. No nos hemos salido de esta pandemia en realidad, y así como la variante Delta está impactando severamente varias economías en el mundo, existe ya ciertos miedos de qué podría pasar realmente como una segunda ola de impacto
hacia el mercado commodity. Como dije anteriormente, esto está impactando obviamente ciertas monedas muy ligadas a esto y que están muy acuñadas con ciertos commodities. Ya lo dije anteriormente en el caso del hierro con Australia y Brasil. Yendo particularmente a datos sobre la variable delta, como se puede ver en este gráfico, que se muestra el porcentaje de casos de COVID que en el fondo son secuenciados como delta, se puede, en términos porcentuales, se puede decir que en algunos países ya, los países de la economía desarrollada, casi la totalidad, o sea, la variable delta es realmente la variable predominante. En Sudamérica estamos un poco más a la cola, pero en el caso de Brasil ya está alcanzando sus niveles. En Perú, Colombia y Chile, por ejemplo, quizás a menor medida, pero claramente la tendencia va a ser esa. Y vuelve un poco el miedo a qué podría significar esto. Sin embargo, la buena noticia, entre comillas, se podría decir es que obviamente estamos en este momento en otro periodo que respecto al año pasado, donde la vacunación ha tenido un efecto hasta ahora positivo en términos de efectos, en términos de letalidades respecto a estas nuevas variantes, hasta cierto punto, y los distintos países como han estado avanzando sistemáticamente en la vacunación de su población, lo que podría, en el fondo, sumado a otros estímulos fiscales y otras cosas que vamos a ver más adelante, podrían quizás tener un efecto, podrían hacer que el efecto de esta nueva ola de variable delta no fuese tan drástica como lo que vimos el año pasado. Sin embargo, todavía existe cierto riesgo a que ocurra algo por el estilo. Yendo ahora al respecto a los tres grandes y a los paquetes de estímulo y un poco lo que va a ir quizás cementando lo que va a pasar los próximos años y pensando en esta mirada más de 10 años, que era la idea de esta presentación. Por un lado, quiero partir por Estados Unidos y Europa en sus planes fiscales que han en el fondo puesto en marcha. Por un lado, en Estados Unidos inicialmente se hablaba que el American Jobs Plan, se hablaba hace algunos meses, como recuerdan, de más de 2 trillones, en realidad trillions, en castellano ya son miles de millones, son muchos ceros, de un plan muy agresivo que tenía, por ejemplo, contemplada, como se ve en este gráfico, en la barra azul oscura, una inversión muy importante en vehículos eléctricos y otro tipo de inversiones como en el grid, en temas de agua, etc. Sin embargo, finalmente el bipartisan plan, que finalmente fue el que pasó el Senado y las distintas modificaciones que se fueron haciendo, en realidad disminuyó bastante y llegó a 550 billions o miles de millones, lo que es quinto más o menos de lo que se hablaba, un cuarto de lo que se hablaba inicialmente, y muy orientado hacia infraestructura, digámoslo así, más tradicional, que sí tiene un impacto muy positivo en algunos metales. Por ejemplo, creemos que esto significa un 3% adicional de demanda de acero y de cobre en Estados Unidos en los próximos 5 años respecto al caso base. Sin embargo, deja de lado algunas cosas como los vehículos eléctricos y otros incentivos que quizás en su momento se vieron muy apetecidos respecto a nuevos desarrollos tecnológicos, posibles mayores consumos de algunos commodities especiales. Sin embargo, este plan sigue adelante y creemos que va a tener obviamente un impacto positivo macroeconómico en el país, sumado a los aspectos que ya mencionamos anteriormente, en el que, dado los niveles de empleo, etcétera, quizá el Banco Central también el estímulo monetario lo va a frenar un poco. En el caso de Europa, el Next Generation EU tiene también un programa de incentivo quizá un poco distinto, que va más basado en términos de por así decirlo, préstamo e incentivo a inversión en distintas áreas focalizadas que van a beneficiar de distintas formas a unos y otros países. Aquí lo que se muestra en este gráfico son los Big Four, que sería Francia, Alemania, Italia y España, dentro de la Unión Europea, en la inversión en billones o billions de euros, donde están muy enfocados hacia la transición verde, la revolución digital y otras aplicaciones quizás más tecnológicas, pero también en el fondo va a ser finalmente infraestructura asociada a este tipo de sectores. Entonces, nuevamente, parecido a Estados Unidos, va a ser un poco más tradicional de lo que se pensaba inicialmente, y el impacto igual va a significar que en el caso del cobre, por ejemplo, 1,5%, 1,4% adicional de demanda de cobre significaría esto. Entonces, quizás no va a cambiar completamente el paradigma, pero sin embargo claramente muestra que hay un incentivo hacia mayor consumo de ciertos commodities como parte de estos estímulos fiscales, lo que obviamente son importantes para el sector.
Finalmente, en el caso de China, por un lado, mencionar que claramente, históricamente, el sector de la construcción ha sido uno de los que mayor consume metales, como se ve en este gráfico, en tanto acero, aluminio, cobre, por estos ejemplos. Entre el 40 y el 60% de la demanda de esos metales, efectivamente, va al sector construcción. Entonces, el sector construcción es un sector muy importante para el consumo de estos metales. Sin embargo, un poco el mensaje que se entregó en el último Five-Year Plan de China fue que quizás el modelo de crecimiento iba a cambiar un poco, apuntando a desarrollar una economía interna, un consumo interno mayor, dejar de depender tanto de estos incentivos de gasto fiscal asociado a construcción, infraestructura, etcétera, y apuntar más a la innovación, desarrollo de una agenda, digamos así, ambientalmente amigable, etcétera. El concepto de dual circulation, en el fondo, que también buscaba un cambio estructural en esta economía para dejar de depender tanto de estos sectores tradicionales y buscar más un desarrollo en la economía interna. Sin embargo, a pesar de haber dado esos mensajes, la realidad es que esto en el transcurso del año ha ido perdiendo cierta atracción. Vemos que gran parte del crecimiento espectacular que tuvo China desde post-COVID estuvo muy ligado en realidad a las exportaciones y a la demanda externa de bienes de consumo, y que en el fondo China tuvo que aprovechar, y también gran parte de incentivos fueron también a caer dentro de lo que fueron los sectores más tradicionales. Ahora, siguiendo con el tema de la construcción, y algo que se ha conversado que ya lleva varios meses en China, un poco la preocupación sobre el sector inmobiliario, residencial particularmente, y ciertos miedos que existían en China sobre qué podía ocurrir en este sector ante una posible caída importante de este. Se pusieron distintas políticas en pie, como las 3 líneas rojas, en el fondo, que buscaban obligar a las empresas constructoras, a los desarrolladores, en el fondo, a tener niveles de deuda que sean sanos, controlar mucho su deuda respecto al desarrollo de nuevos proyectos, porque estaban viendo que ocurría algo. Y también otro incentivo de descentralización 2, que en el fondo controlar más también cómo se entregan los terrenos para poder hacer nuevos desarrollos de este tipo. Entonces lo que se buscaba era no tratar de alcanzar una burbuja. Sin embargo, como se ve en esto, todavía creemos que se espera que en el corto plazo haya todavía un espacio para un nuevo boom inmobiliario, ya que estas medidas que mencioné, que si bien buscan controlar el sector inmobiliario, van a acelerar que se completen los desarrollos que ya están en pie. Por ende, en los próximos 2 años, el sector construcción va a seguir siendo muy importante y pujante. Sin embargo, ya en el largo plazo, o sea, tan largo plazo, en realidad mediano a largo plazo, es casi inevitable ver que va a haber una caída a medida que este mercado se va saturando, y estas nuevas políticas van buscando controlar más este sector para evitar una caída que sea más importante. Ahora, ya todos lo sabemos y están las noticias, están en todas partes, esto claramente no se pudo evitar. Ya estamos viendo qué está ocurriendo con el caso de Evergrande, en el que en el fondo ponen jaque y que dejan evidencia estos miedos que ya el gobierno chino había intentado de frenar en su momento con estas políticas ya mencionadas, y por ende el sector construcción, siendo muy importante para el consumo de commodity, más allá del efecto dominó a la gran economía, que es una de las cosas que se está conversando ahora, sí podría tener un efecto micro más específico hacia los mercados de commodity, y no hay que olvidarse de este sector construcción, que sigue siendo un sector tradicional, pero muy importante para el consumo de commodities en China. Francisco, nos quedan 5 minutos. Ya, perfecto. Muchas gracias. Rápidamente mencionar también que están gran parte de estos paquetes, o como el resultado de la crisis post-COVID, las grandes economías están apuntando a una agenda ESG, llamada así, muy medioambientalmente amigable, buscando el desarrollo para control de emisiones, carbono neutralidad 2060 en China, y así lo hemos visto en todas partes, y el COP26 sin duda va a ser un evento muy importante este año. Para apurarme un poco, rápidamente mencionar cómo los vehículos eléctricos también dentro de todo este contexto han sido uno de los drivers principales hacia lo que podrían ser los commodities en los próximos años, algunos commodities como todo lo asociado a baterías, pero como también el caso del cobre. Como se ve aquí, por un lado quería mencionar que mes a mes o trimestre a trimestre siguen sorprendiendo más los números en cuanto a performance de venta de vehículos eléctricos. Aquí los NEV están calificados como el auto a batería y también los híbridos enchufables. China, Europa, Estados Unidos, respecto al forecast anterior, que son los punteados, van superando. Para apurarme, en grosso modo, se ve que
los vehículos eléctricos van a representar el 15% de la flota de venta de vehículos livianos al año 2025, y estos países van a seguir siendo los más importantes, y esto va a ser un empuje muy relevante para ciertos tipos de commodities. Y con esto me voy al cobre, y también hago el nexo aquí con Perú, que obviamente, siendo el segundo productor a nivel mundial, es muy relevante. La economía verde, que ya la habíamos mencionado antes, va a tener un rol sobre el cobre. Hoy en día, o digamos en el año 2020, los mercados, o sea, perdón, lo relacionado a EVs y renovables y la red eléctrica asociada a estos EVs representaba menos de un 4% del consumo total de cobre. Hacia el año 2035 se espera que esto sea el 18%. Como se ve en el gráfico a la derecha, entre el año 2020, 2025 y luego 2035, este sector va a ser el que va a empujar o va a representar casi todo el crecimiento de la nueva demanda de cobre a nivel mundial. Entonces, de aquí la importancia de este sector y lo buena noticia que sea que lo más que se espera que este crecimiento siga siendo sostenido. ¿Por qué también una buena noticia para Perú? Como se ve en este gráfico, Perú desde el año 1998, que representaba el 4% de la producción mundial de cobre, pasa al año 2021 a aproximadamente un 11% de la producción a nivel mundial. Además, también aprovecho de comentar que Perú se posiciona más o menos dentro del percentil 50, dentro de la curva de costos, como promedio ponderado a nivel país, a nivel mundial, lo que lo hace a un país muy competitivo, muy atractivo geológicamente, y que pueda seguir aumentando su posición en esto. Y para no retrasarme más, creo que estoy contra el tiempo. Así como la demanda de cobre va a aumentar, se van a necesitar nuevos proyectos, particularmente en el mediano y largo plazo. Y aquí donde quizás está el desafío, tanto de Perú como de otros países en la región, como Chile, por ejemplo, en cómo realmente hacer que el desarrollo de estos proyectos ocurra o no en esos países. Hay bastante desarrollo, tanto en Chile y Perú, proyectos que están actualmente en construcción. Sin embargo, si nos movemos hacia adelante 5 o 10 años más, todavía hay una incertidumbre de qué proyectos realmente van a ser aprobados para su construcción y dónde van a estar estos proyectos. Hay proyectos en todas partes del mundo, incluidos en la región, y el desafío entonces está en cómo poder desarrollar estos proyectos de manera a poder suplir esa demanda de cobre que, como les dije anteriormente, está bastante auspiciosa, digamos. Y para dar término a las conclusiones finales, simplemente comentar que dado un poco todo este contexto, los metales base, los commodities en el fondo van a seguir estando muy de la mano con la recuperación económica a nivel global y con los paquetes de estímulos tanto fiscales como también las medidas de los bancos, de las políticas monetarias que puedan tener las principales economías. La especulación o el sentimiento parece que son fuerzas impulsoras, por así decirlo, que pueden perder potencia. Y esto puede tener un impacto, obviamente, sobre el precio de estos commodities, quizás vayan a otros mercados, o se puede exacerbar en el caso de que ciertos temas asociados medioambientales, el COP26, etcétera, lo puedan quedar hacia ese lado. Como dije también recientemente, el efecto de los vehículos eléctricos sin duda va a ser un gran... la demanda, en el fondo, de ciertos metales va a ser muy favorecida por este mercado que nos está sorprendiendo cada vez más. Eso incluye el cobre, también incluye el litio, cobalto, níquel, etc. Sin embargo, a pesar de todo este cambio, llámese este punto estructural, no es lo suficiente, al menos para nosotros, para llamarlo un superciclo, ya que no obedece un cambio tan gigantesco como lo fue, por ejemplo, la modernización de China a fines de los 90 hasta pasados los 2010, etc., que fue el ciclo anterior. Hay riesgos todavía asociados a qué puede ocurrir, porque una cosa es la demanda de estos metales finalmente, pero también es cuánto de esto viene de mineral de mina, llámese así. Las políticas asociadas a mejorar el reciclaje, el uso de chatarra, etcétera, etcétera, puede ser también un riesgo para sustitución. Y también hay aspectos de seguridad de la cadena de suministro que están siendo muy importantes y muy relevantes hoy en día, en cómo cada uno de estos sectores, particularmente de los vehículos eléctricos, desarrollos más tecnológicos, cómo garantizar una cadena de suministro segura. Y finalmente, para terminar, creo que he dicho finalmente hartas veces, ahora sí, es verdad, el aspecto medioambiental ESG realmente va a tener un impacto muy importante, no solo en la demanda de ciertos commodities, sino que también en cómo se obtienen, en el fondo, cómo garantizar qué proyectos van a avanzar de manera más sostenible, ya que el acceso a financiamiento, la licencia para operar, están cada vez más ligados a, en el fondo, tener una huella medioambiental positiva, y en este aspecto, que ha sido un aspecto relevante ya por muchos años, realmente ahora el acceso a financiamiento y realmente qué proyectos son los que se van a construir, un poco lo que mostraba anteriormente, el aspecto medioambiental va a ser clave
y cómo una política, no solamente de proyecto a proyecto, sino que también la infraestructura que puede ofrecer un país, por ejemplo, resulta ser clave para que estos proyectos se puedan desarrollar. Y espero no haber pasado mucho en el tiempo y agradecer nuevamente la invitación y feliz de poder conversar sobre cualquiera de estos temas, ya sea ahora o en otro momento.